es presidente de la Comisión de Presupuestos, senador Briatore. Bueno, presidente. Tratar el tema de presupuesto lo venimos diciendo hace bastante tiempo. Es un tema de alta complejidad. Primero porque tiene un mensaje múltiple. Es el proyecto político de un gobierno en números. Es la expectativa de ingresos que genera incertidumbre y certeza de gastos. Es decir, y es un contrato social con los correntinos. Ahora, el libre albedrío de una provincia en el tema presupuesto está bloqueado cualquier incidencia externa, y nos damos cuenta que no, presidente. Y aquí vamos a entender rápidamente, en un recuento que vamos a hacer, es cómo incide la situación internacional, las tasas de interés, los sistemas recesivos mundiales, el flujo de comercio que se tenga, el déficit o no, qué pasa en el mundo de la recesión, qué pasa con el nuevo sistema que cambió el paradigma comercialista que había en el mundo al modelo europeo, para entender ahora en los conflictos de la posguerra fría lo que significa realmente la estrategia de la política dura, de la geopolítica, donde obliga a analizar no temas de rentabilidad, sino temas de balance de poder, cómo van a quedar unos, si van o no van a la guerra, y con todas estas cosas que estamos discutiendo en el mundo. Y esto no lo decimos para dilatar el tema, sino para entender. Rápidamente, en el mundo hay un discurso del equilibrio fiscal, pero es mentira. Si analizamos rápidamente Europa tiene roto todos los principios que fundamentaron en el Maastricht la construcción del euro, porque el euro tenía el compromiso que los países miembros, que hoy son 27, tenían que cumplir la tasa promedio de interés que tienen los 27 países, menos del 50% de endeudamiento de del PBI de cada país, y así sucesivamente buscar un equilibrio y un déficit que no supere 2 puntos o 3 puntos. Y cuando nos dimos cuenta, hasta Alemania no cumple con Maastricht. Quiere decir que el euro está viviendo artificialmente. Y si rápidamente nosotros analizamos Estados Unidos, nos encontramos que el único punto duro de Estados Unidos es el tema del ejército, el poder militar que tiene en el mundo, a pesar de que empieza a cumplir la teoría que Paul Kennedy en el siglo XX definió: auge y caída de las naciones. Cuando alguien dice como imperio, yo no puedo ser el Atlas del mundo para sostener la seguridad de gran parte del mundo, empezó a decir: yo empiezo a retirarme de países porque tengo que concentrarme, porque mi economía no es proporcional al nivel militar que tengo que subsidiar, y puedo poner el peligro de lo que se llama la caída de las naciones. Estudió 5 siglos de imperios, de reinos, y entonces si leemos Paul Kennedy, vemos que Estados Unidos hoy entró en lo que se llama, terminó el punto óptimo, el tobogán despacito en la caída, por eso empieza a retirarse y habla de la doctrina Monroe. Y usted dice, ¿por qué hablamos de esto? Porque si analizamos el presupuesto 26 de Estados Unidos, se van a sorprender de algo donde el tema me deja como Adán y Eva, me echó el papel. Pero bueno, hermoso, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que el año 26, presidente, el presupuesto del año 26, el 60% del presupuesto de Estados Unidos es para pagar capital e intereses
de bonos de los Estados Unidos, 60%. Disminuyó el sistema social que tenía y dejó 100 millones de americanos sin el sistema social que tenía de protección, y aumentó Ministerio de Defensa y de Guerra. Entonces se van ustedes lo que es la extrema derecha. Aumento del costo financiero, de las tasas de interés, del crédito, el déficit y fundamentalmente aumento del ejército y disminución de lo social. Ese es prácticamente el presupuesto de los Estados Unidos hoy. Por eso le costó, por un voto sacó en la Cámara de Representantes y después logró tener en la Cámara de Senadores un presupuesto de mucha dificultad, y la parte que más montos daba, ¿sabe cuál era, presidente? Los subsidios a los hiperricos. Sacó los subsidios a los pobres y ahí se cumple la vieja teoría de que la extrema derecha, esto ya se había estudiado con el Tea Party, que dicen que ellos dan subsidio a los hiperricos y economía de mercado para los pobres. Ese es el modelo americano que se establece con la extrema derecha y que comenzó con el sistema de Tea Party, que es la extrema del sistema republicano. Ahora, esto lo que hace es tensión con el FED, que vendría a ser el equivalente a Banco Central, está tratando de aumentar las tasas de interés, está discutiendo en una lucha comercial con la China en una forma espectacular, donde a nosotros, desde el marco de la vulnerabilidad, nos encontramos de que nos exigen y estamos en el dilema. Lo necesitamos a Estados Unidos para los organismos internacionales porque tiene el voto mayoritario para ir dándonos posibilidades de sobrevivencia. Y le necesitamos a la China para el comercio, para poder exportar todos nuestros productos comerciales que son, diríamos, superpuestos con Estados Unidos. No tenemos una buena balanza comercial con Estados Unidos, ni tenemos un comercio interesante. Nuestro comercio interesante es China, Brasil y Unión Europea, y entonces todo esto nos complica en términos de presupuesto nacional. Y después el sistema internacional nos complica en forma espectacular porque, como bien decía Bastor, y ahora lo vamos a ver, y lo decía Valdés, cuando discutimos la coparticipación éramos dos jugadores, la nación y la provincia. Ahora resulta que los acreedores y los organismos internacionales son nuevos jugadores dentro de la coparticipación. Por eso es que cuesta sacarle los fondos a la nación, porque ellos quieren que sea de garantía y de prenda común para pagar las cuentas del exterior, y por eso se meten a discutir como tercer jugador en un lugar que está hecho para un sistema binario. Y entonces, presidente, tenemos un problema muy serio: el tema de la deuda. La historia argentina es la historia de la deuda externa, pero hoy tenemos un problema muy serio porque el sistema mundial está armado para la perversidad, para los fondos buitre, para el tema de Wall Street, y entonces el sistema es: cuando vos andás mal, todo te sale más caro. Entonces lo que se llama riesgo país es el invento de los poderosos para decirte que encima que andás mal, yo te pongo más tasa de interés. Entonces vos vas a tener más deuda y te sale todo más caro, y encima en lo comercial mis empresas tienen financiación barata y tus empresas, cuando tienen que competir, tienen altas tasas de interés, porque el riesgo país y el modelo que te armamos, todo es más caro. Esta es la cancha inclinada que tenemos que armar, y en el tema del presupuesto, que no es un tema menor. Y rápidamente, presidente, en la Argentina, en el mes de julio, 9 de julio, pagamos 5.000 millones de dólares de deuda externa y bonos. A los 20 días, 9.000 millones. A los 10 días siguientes, 15 billones, que son 10.000 millones de dólares más. Quiere decir que pagamos aproximadamente en el mes de julio, antes de las elecciones, 25.000 millones de dólares. Pero si usted toma otro número que nos dieron, objetivo, dado por los del Círculo Rojo,
No hubo fuga de divisa más espectacular en la historia argentina desde abril hasta la fecha de elecciones. 25.000 millones de dólares se fugaron de la Argentina. Por eso es que al programa económico de Caputo estaba muerto, estaba para perder elecciones y tuvo la suerte que, en términos metafóricos, cayó en un centro de salud monetario que es los Estados Unidos, y por eso Trump puede decir, gracias a mí ganó las elecciones. Esto es una cosa inédita en el mundo, pero ocurrió. Y ahora empieza a tener problemas Trump porque Trump tuvo 8 elecciones en Estados Unidos después de su triunfo y en las 8 perdió. Y todos están discutiendo la ayuda que también le dan a la Argentina. Empezó la primera derrota con el alcalde musulmán de Nueva York y la última derrota es la de Miami, cosa que es un lugar que históricamente los estados americanos, en términos generales, tienen definiciones. Este es republicano, este es demócrata, y cambia raras excepciones. Por ejemplo, California es demócrata, Florida es republicano, y ahora ganaron los demócratas en Florida. Entonces, le están avisando a Trump que tiene vencimiento. Primero, que no puede ser reelecto, pero su línea de herencia no puede ser. ¿Y esto qué quiere decir? Este modelo también tiene fecha de vencimiento porque depende de ese sistema que nos está distorsionando nuestro presupuesto. Y ahora vamos rápidamente a hacer un cuadro comparativo porque hacemos un esfuerzo presupuestario. Quiero decir, desde que somos gobierno en el 2001, que iniciamos un proceso de desendeudamiento espectacular en la provincia de Corrientes, yo quiero contarles rápidamente. En un momento dado, cuando viene la intervención, nosotros teníamos afectado el 85% de la coparticipación era para pagar deuda de la provincia de Corrientes con la nación y con créditos en forma automática. Por eso es que con el 15% era imposible pagar sueldo y por eso se produjo lo que se produjo en Corrientes. Quiero contarles que en ese desendeudamiento que hicimos, llegamos a pagar, después de nuestra organización, en 20 días corridos de coparticipación, pudimos pagar los servicios y los intereses. Y hoy llegamos a la suerte que con 7 días, 8 días, casi 8 días, pagamos capital, intereses sin ningún problema. Digo para que se entienda cómo hemos bajado el primero riesgo cambiario que vamos a ver ahora y cómo bajamos el nivel de endeudamiento hablando de stock de deuda. Y nosotros nos damos cuenta que para eso tenemos que hacer rápidamente un ejemplo comparativo. Y ahí vamos a ver lo que decía el doctor Valdés del punto de coparticipación que nos quitaron en su momento y que tiene que estar en el reclamo que estamos haciendo porque esto está en versión taquigráfica. Por eso lo decimos, porque después queremos sistematizar esta sesión. El presupuesto de Chaco es 3.800.000, presidente. Y el presupuesto de Corrientes es 3.284.000. Es decir, estamos hablando de que el Chaco tiene 600.000 millones más que nosotros, productos de que ese punto de coparticipación equivale a 480.000 millones de pesos. Quiere decir que nosotros desde el año 88 venimos perdiendo casi 500.000 millones a valores de hoy todos los años, que nunca nos compensaron como lo hicieron con La Rioja, que lo compensaban con ATN y con fondos especiales a ese punto que había perdido, y a la provincia de Buenos Aires que había perdido le compensaban con fondos del desarrollo del Gran Buenos Aires y subsidios que le daban, y a la única provincia que siempre hacíamos los reclamos en el presupuesto nacional, en la versión taquigráfica, eso surge en las distintas versiones que hicimos los reclamos, a Corrientes no nos dieron. Entonces, lo que estoy contando son las adversidades que tenemos y paradójicamente, si comparamos con Chaco, Chaco tiene una deuda de 450 millones de dólares, en el presupuesto tiene que pagar en julio 40 millones de dólares y en diciembre 40 millones de dólares y después tiene que pagar
otros bonos más, llega a casi 100 millones de dólares y una herencia que nada tiene que ver heredero, pero la continuidad. Y nosotros estamos con 7,8 días para pagar capital e interés. Le digo como dato objetivo muy bueno. En stock de deuda tenemos 54 millones de dólares. Y esto no es producto de la casualidad, ¿no? Esto fue una decisión que yo escuché en una reunión de gabinete en Goya, cuando el gobernador de ese momento dijo: no hay endeudamiento en dólares, porque el justicialismo en ese momento, ustedes recuerdan, tenía un dólar oficial muy bajo, un dólar blue o un dólar paralelo muy alto, y entonces los créditos te hacían tomar, te daban en blanco, es decir, 300 pesos, y vos ahí ibas a deber cuando se normalice la economía, 800.000 pesos ya de entrada, era el doble la obra. Entonces una obra te costaba carísimo si hacíamos en dólares, más el riesgo cambiario de tener ese tope de 300 y después suba para arriba. Se decidió no endeudarnos, por eso tenemos 54 millones de dólares de deuda. Y ustedes se van a dar cuenta cuánto deben las provincias en su conjunto. 22.000 millones de dólares, presidente. Yo acá tengo fresquito, el país debe 445.000 millones de dólares, y a eso hay que agregarle lo que debe el Banco Central, y a eso hay que agregar algunas cositas más. Estaremos en 500.000, por eso ustedes escuchan siempre mi ley dice 500.000 millones de dólares. Esto es una suma que no te permite sostener ningún programa económico, lo decimos hace rato. De todas las ideologías van a fracasar porque es imposible pagar hipertasas de interés, hacer ese rollover que ellos llaman con naturaleza. No, pero sí podemos hacer rollover. Rollover es canje cuando no se puede pagar, pero con tasas más altas, se incorpora como capital para que no aparezca como déficit. Entonces no aparece como déficit, estamos bien, pero estamos agrandando la pelota que cada vez nos atora más y nos complica la vida en el camino, y es lo que te hace explotar los planes económicos. Y ahora estamos por votar un presupuesto donde ya no tenemos previsto dos medidas nuevas que ayer anunciaron. El gobierno nacional anunció producto de dos cosas. Una, que Estados Unidos vencen, le está doblando la manguera porque perdieron 8 elecciones. Y hay un reclamo interno muy fuerte en Estados Unidos de dar dólares frescos. Entonces le están diciendo: mirá que nosotros estamos simulando, pero la plata no va a aparecer, estamos con problemas. Entonces tuvieron que decir: entonces hay que ir a cumplir con el fondo. Porque si no cumplimos con el fondo, nos quedamos colgados. Si vence no nos cumple, y el fondo nosotros no le cumplimos. ¿Y qué estaba pidiendo el fondo? Hace rato venía pidiendo. Lo que pasa es que el pulmotor americano hacía que no sea necesario cumplir con el fondo. Le pedía dos cosas. Una, no permitir un retraso cambiario del dólar, que es lo que ancla la inflación. Entonces tenían miedo de que si movían el dólar, hay un principio que se mueve el dólar, se mueve todo. Y entonces eligieron el camino, la promesa que desde el 1 de enero el dólar se va a empezar a mover en lo que se llama las bandas elásticas. Hasta ahora eran bandas rígidas, sí, más que tal, perdón. Eso. Entonces se hacen las bandas elásticas que van a ser flexibles y se van a tomar para atrás la inflación que tenga la Argentina, y esa inflación se va a trasladar al dólar y puede eventualmente, si hay una inflación razonable, terminar el dólar en 1.846 para fin de año, que es lo que quiere decir, si ustedes toman el presupuesto nuestro, habla de que el dólar es de 1.425. Ahí nomás ya estamos teniendo una diferencia de 30 a 40%, y si el sistema toma velocidad, como puede ser que se tome, el mismo Arizu, que es el asesor del Círculo Rojo, dice: guarda que puede ser un año muy importante el 26, pero podemos chocar la calecita, le dijo el hombre más importante de la economía. Pero yo les recuerdo que Arizu, ¿de dónde viene?
era asesor de confianza número 1 de Martínez de Oz con la tablita. Y él mismo dijo, nosotros cuando estudiamos afuera sabemos que el dólar tiene que ser flotante en la academia. Y cuando venimos a la Argentina nos damos cuenta que un dólar flotante puede subir como un globo aerostático y nos deja todo pagando. Entonces tiene que ser medio semicontrolado. Entonces terminan siendo liberales académicos e intervencionistas de hecho porque si no explotan. Digo porque esto es lo que le pasa a todo esto que hablan de la mano invisible de Adam Smith, que parece que no existe la mano invisible de Adam Smith. Pero bueno, eso está en la academia. Entonces, el primer tema es que hay que cumplir con el movimiento del dólar. Y el segundo tema, presidente, es que el fondo le pedía, hay que tener reserva en el Banco Central, cosa que no querían tener reserva porque tener reserva es aumentar la demanda de compra de dólar por parte del Estado y automáticamente significa el aumento del dólar. Entonces tenían preocupación, por eso es que Milei decía, no importa tener reserva. Claro, mientras lo tenía vencen. Ahora cuando a vencen se atenúa, se achica, empieza a ver que al fondo hay que cumplirle porque si no los temas no alcanzan. Y entonces van a la reserva del Banco Central y entonces dicen, vamos a tener una reserva, pero ¿saben para qué es la reserva? Para pagar la deuda externa, para pagar los bonos, para que haya tranquilidad. Por eso supuestamente el Llegó País bajó a 564 por primera vez, porque al anunciar que van a hacer la banda elástica y anunciar que va a haber una reserva de 10.000 millones o 17.000 millones, esto es una contabilidad creativa, se usa mucho ese concepto en términos de macroeconomía, porque de acuerdo como vos cotizás tu PBI, podés tener 10.000 millones o 17.000 millones de reserva, que es para cubrir las necesidades de financiación del año 2026. Tenemos que calcular que la financiación del año 2026 son 27.000 millones de dólares, incluida la deuda privada, y 19.000 millones de dólares la deuda pública, que está repartida 4.200, 4.500 en enero, el 9 de enero, y 4.500 en julio. Hasta ahora juntaron 920 millones y 1.000 millones más que están emitiendo para juntar. Le está faltando juntar 2.000 y pico de millones para llegar a enero y están hablando de una emisión controlada en dosis de niños para llegar a los 10.000 millones de la reserva del Banco Central para cubrir el bache del no cumplimiento de Bessel y empezar a cumplirle al Fondo Monetario Internacional. Pero todo eso es recesión, presidente. Todo eso es que el presupuesto se sienta. Por eso es que son tan duros, porque si no se le entiende la crueldad voluntaria que tienen con las provincias, con los jubilados, con la universidad. Y ese es el tercer actor, los organismos multilaterales y Wall Street. Y a todo eso no sumemos si perdemos el juicio, gracias a Dios yo creo que es imposible, pero el juicio de YPF de 16.000 millones. Miren la magia del sistema americano de la garantía de la independencia del Poder Judicial, que no confían en los países deudores y sí confían en su justicia. Claro, hacen la magia, esa receta no se conoce. Que un fondo buitre, cortito le hago, haya comprado un pedacito de acciones de YPF en el proceso de expropiación, lo que no se vendió, compraron por 16 millones de dólares porque era casi imposible que ese juicio tenga ninguna posibilidad y tenían prohibido comprar porque eran fondos buitres, porque la ley americana no le permite, hicieron ese negocio en España y tendrían que haber estado inhabilitados porque eso está prohibido, además de lo que significó el negocio originario que está investigándose en la Argentina, que viene a cámara lenta con Lijo, pero que hay que acelerar ahora y la denunció Carrió, el origen de los fondos distorsionados de YPF, nos encontramos que pasaron a 16.000 millones de dólares, 16 millones. Y le doy un solo ejemplo, presidente. Toda la jurisprudencia americana es pacífica, que si se toma el sistema de actualización, nunca podría llegar a más de 1.600 millones de dólares. Y en este juicio llegan a 16.000 millones de dólares. Tan es así que la Cámara, que recibe la apelación
y en el sistema anglosajón que ellos tienen, todas las preguntas fueron tendentes a dos cosas. ¿Por qué vino la competencia americana si este era un problema entre argentinos? El estatuto de YPF era argentino, la expropiación fue hecha conforme a la Constitución y a cualquier sistema occidental, y la contraparte también en Argentina, que era Esquezani, ¿no? La trampa que hubo es que después el fondo buitre le compra ese pedacito para hacer las acciones, pero eso no la habilitaba para tener jurisdicción americana, va a tener que ser jurisdicción argentina. La única reserva que tenemos en ese caso, lo estudié hace mucho tiempo, es que nosotros hacemos delegación de jurisdicción, pero donde lo que no se delega nunca, porque sí, eso es nulo, de nulidad absoluta, la ejecución de sentencia. Es decir, que si hipotéticamente este fondo buitre con ese sistema procesal de estafa que tienen los Estados Unidos para los países endeudados, tiene que venir a la Corte Suprema en forma originaria a hacer la ejecución. Y hay como 6 fallos muy buenos que pueden declarar la inhabilidad de título que tiene ese juicio. Esto es un tema largo a discutir, pero digo las cosas que estamos discutiendo. Y el CIADI, los centros de referencia para resolver los conflictos de las empresas extranjeras y que no usan la justicia argentina sino van ahí, ¿sabe cuánto nos costó, presidente, de la privatización de Menem? 38.000 millones de dólares. Bueno, así imposible, son actores que te entran al presupuesto y te desvían. Pero ¿por qué hablamos de eso? Porque el presupuesto de Corrientes y de 19 provincias más, el 12% es fondos propios de las provincias y 88% viene del presupuesto nacional, que no son fondos nacionales. Recauda la nación, esto tiene que quedar claro, eso lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Es el correntino que paga el IVA en el supermercado de impulso, en el supermercado que a usted se le ocurra, paga ganancia, va a Buenos Aires, es como la energía de Yacyretá, va a Buenos Aires, va a Seiza y vuelve encima con pérdidas técnicas y pérdidas políticas, que es la discrecionalidad que tienen, la retención que nos hacen y las necesidades que nos hacen. Esto es lo que ocurre con los fondos. Digo, el 88% no es que nos da la nación, porque los operadores políticos a nivel nacional lo que quieren hacer aparecer las provincias inviables, como llamaba Caballo en su momento, que había que destruir para armar las regiones, porque no eran viables las provincias, y lo que hacen ellos son los que nos hacen inviables la provincia, porque nos endeudan en Buenos Aires y todo el país productivo tiene que pagar esa deuda impagable del sistema financiero. Y por eso estamos hablando que el 12% de recaudación propia, 300 y pico de mil millones recauda la provincia de Corrientes, 88 recauda la nación, y nosotros tenemos que decir que hay 19 provincias que estamos en esta situación. Estamos de promedio en 1% del PBI argentino, de promedio. Esto nomás ya nos está mostrando que esto es una nación, porque hace mucho tiempo de israelí en Inglaterra dijo, o hacemos una nación, porque 2 naciones no son imposibles. Es decir, tu nación o one nación era el dilema de ellos. Nosotros, evidente, tenemos 3 naciones, el norte, el centro y el sur. Y 19 provincias tenemos el 1% cada una. Y 5 provincias tienen el 80%. Y Buenos Aires tiene el 40% del país. Y los problemas del país se absorben de ahí, y fundamentalmente nosotros vemos todas estas discusiones que hay. Y en ese esfuerzo estamos haciendo con un stock de deuda de 54 millones de dólares y 8% de pesos argentinos, es toda la deuda en stock que nosotros tenemos, y tenemos garantizado todos los servicios públicos. Digo porque hay que llevar tranquilidad en este marco de crisis que hay, un gobierno nuevo que tiene que tener expectativa. Este mes está pagando 200.000 millones, estamos pagando de sueldo y de aguinaldo, y faltarán los anuncios que van a hacer después de este presupuesto, si hay bonos, bueno, todas estas cosas que hay que conversar, pero este mes pagamos 200.000 millones, y acá tenemos que hablar también de la planta de personal. Tenemos que decir que en el presupuesto figura 52.000 personas de planta permanente, 18.000 temporarias
y tenemos 33.000 de jubilados y pensionados. Pero realmente está sobrevaluado, es decir, hay cargos que no están cubiertos, por eso figuran esto. Nosotros pagamos en sueldos, quiero que anoten, 57.000 sueldos y 33.000 pensiones y jubilaciones. 90.000 es lo que pagamos nosotros por mes entre planta permanente, temporario, pensionados y jubilados en la provincia de Corrientes. Hemos crecido en el año del 2018 para la planta personal, creció prácticamente insignificante, 5%. Y si usted toma, y le explicamos por qué, porque ampliamos el tema docente, las escuelas se ampliaron tiempo completo, lo que hace necesario tener más docentes en el tema salud y en el tema policía por seguridad. Y no obstante eso, presidente, tenemos 80 empleados cada 1000. El promedio provincial es 120 empleados y que estamos muy por debajo en la planta de personal. Esto se cuidó mucho, hay equilibrio y tenemos aproximadamente 29,9% va a salud, que llega casi a 1 billón, es decir, 970.000 millones va a salud, va a educación. Salud va a 327.000, está llegando al 11% más o menos. 327.000 va al tema de seguridad, presidente, que son los mayores rubros donde nosotros estamos soportando todo este sistema. El tema jubilado cuesta 700, lo decía hoy, 730.000 millones por año, y de eso el Tesoro está poniendo el 12%, que es lo que nos está debiendo, y decía el ex gobernador, 70.000 millones por año que tiene que pagar la nación para compensar el consenso fiscal. 730.000 millones, presidente, estamos pagando ahí. Lotería Correntina genera 175.000 millones de pesos y estamos con un presupuesto que, como dice el ministro, va a tener un equilibrio, se va a manejar muy racionalmente, vamos a tener una expectativa porque decíamos rápidamente que la ley 25.917, y voy redondeando porque hay muchos oradores, la ley 25.917 establece que la macroeconomía ordena a la nación, unifica a la nación y todas las provincias están obligadas a hacer el presupuesto conforme a la macroeconomía que nos dan. Ellos nos dan una inflación de 10,7% de inflación, 5% de crecimiento y un dólar a 1.425. Y yo siempre digo que un silogismo se arma y la conclusión es verdadera a condición de que la premisa sea cierta. Y usted se da cuenta que la inflación del 10,7 del año 26 no es cierta. Estaremos hablando de 2,5, 3, estaremos acumulativamente 30% de inflación, no nos salvamos. El dólar veíamos hoy con la medida de ayer de la banda flexible, estamos hablando de 1.846 a fin de año. Y el crecimiento, el mismo Fondo Monetario Internacional dice que no va a ser 5, sino que puede ser 3, y nosotros pensamos que puede ser 2 o 1,5. Si usted toma esa macroeconomía, es cierto que puede darse lo que se llama hoy una subestimación, como se habla en macroeconomía, una subestimación de fondos, lo que puede generar a futuro un excedente, que hay un artículo nuestro que prevé, creo que el artículo 16, prevé que el excedente se reparte 50% para el sueldo y 50% en cada casillero de acuerdo al sistema, y eso maneja economía, por eso aparece con fondos grandes, pero lo que maneja son los excedentes, lo que maneja es el sistema de coparticipación municipal, que durante la gestión del doctor Colombi se llevó a 18 por encima de la Constitución, más una ley que pusimos un punto para obra pública, y eso hace que demos a los municipios 400.000 millones de dólares, 400.000 millones de pesos, y cada punto vale 23.000 millones más o menos, porque uno se da cuenta por el punto que establece para obra pública, está en 23.800. El tema de perspectiva de género, estamos hablando de 73.000 millones. Yo sé que algunos nos hacen crítica en el aporte que dimos a desarrollo social,
que en el fondo es 60% más que el año pasado, estamos hablando de 49.000 millones de pesos, si no me equivoco, pero lo que la gente tiene que entender que la perspectiva de género y todos los aportes de desarrollo social es transversal y está en cada ministerio. Si usted computa, por ejemplo, los fondos que se ponen en el Ministerio de Educación para el tema comida caliente y las comidas que comen casi 300.000 chicos, se va a dar cuenta que los montos que se ponen son espectaculares. Si usted pone los montos que se ponen en el Ministerio de Justicia con el tema Digna, que nació por decreto el año 22, no me acuerdo el número, pero ha de ser... eso es Digna, lo que te permite es todo el tema de niñez y adolescencia desde justicia con un fondo muy importante para financiar todos los problemas de niñez y adolescencia. Y así, presidente, sucesivamente decimos que tenemos un presupuesto equilibrado, racional, y como todos los años también, para terminar redondeando, pedimos un nivel de endeudamiento que siempre nos da la posibilidad de uso o no. Hasta la fecha no se usó todas las veces que hubo autorización, en razón de que el contexto internacional no nos permitía, por las altas tasas de interés, no nos permitía la situación económica del país, que estábamos en default parcial y no había crédito voluntario, sino eran nada más que los créditos involuntarios que se consiguen dentro de la Argentina y nos complicaban, entonces no se usaba, y ahora vamos a analizar la situación, si es conveniente, si es necesario, y se hicieron operaciones en esta semana de 7.000 millones de dólares a nivel país. La provincia, la capital federal pidió creo que 800 millones pidió Santa Fe, con tasas de aproximadamente, la más barata fue la de Santa Fe, 8.25, la Nación fue a 10.25 y la Cava consiguió a 9.25 y algunos particulares también pidieron la plata, conformaron 7.000 millones de dólares, pero vemos que todavía el dinero está caro. Eso lo vamos a usar con racionalidad, queremos tener para ir acomodando los temas, y en el artículo creo que 6 estamos pidiendo 10.000 millones de pesos para que se pagan en el año, así que eso es con simple mayoría. Creo que no es el 6 sino el 7, y bueno, y estas son las cosas que más o menos en términos generales tenemos un presupuesto que, como bien dicen, es un presupuesto con incertidumbre, pero que realmente damos la certidumbre de la decisión política de un equipo que maneja, a pesar de la crisis, a pesar de todo lo que contamos, la cascada de condicionalidades que nos ponen, nos manejamos con mucha seriedad, y hoy podemos decir que pagamos los sueldos y el aguinaldo 200.000 millones de pesos. Gracias, presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador.